La semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos resolvió bajar en un cuarto de punto porcentual su objetivo sobre la tasa de interés interbancaria, que es la que toma como referencia para la política monetaria, situándola en el rango de 1,50%, 1,75%. El rango anterior era 1,75%, 2%. La medida vale la pena ser analizada no solo por la medida en sí misma, que en realidad era bastante esperada por el mercado que la Reserva Federal tomara esta decisión, sino por el contexto económico en el que está siendo adoptada, que trae conclusiones interesantes respecto de qué cosas hay que mirar hacia el futuro para tratar de detectar el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos y qué consecuencias tiene ello sobre la evaluación, especialmente de activos de renta fija y de la posición del dólar frente a otras monedas. Entonces, lo primero que llama la atención es que lo primero que hace la Reserva Federal es señalar el estado robusto en el que se encuentra la economía norteamericana. Para una decisión de baja de tasa de interés, eso no deja de ser llamativo. Justamente lo que hace énfasis la Reserva Federal es en el crecimiento moderado pero firme de la economía norteamericana, también la firmeza en cuanto a la generación de empleo. Señala así que la inflación sigue estando aletargada respecto del objetivo, y eso es básicamente el fundamento de la medida adoptada. Eh, lo que de alguna manera tenemos que tomar en cuenta es que, si bien esto aleja muchos temores que hay sobre la posibilidad de que Estados Unidos entre en una recesión, que como hemos dicho en nuestros informes que no tienen fundamento alguno, de todas maneras aquí hay elementos a tener en cuenta, sobre todo por lo que es la posición relativa de Estados Unidos frente al resto del mundo en materia de crecimiento, en particular frente a los países industrializados, pero también frente a los países emergentes. Esta situación de donde la política norteamericana, política económica norteamericana, la política monetaria ha sido relativamente más restrictiva que en otras partes del mundo, ha llevado a una situación de fortalecimiento del dólar, exacerbado además por un clima de desconfianza generado por la guerra comercial y elementos análogos, que sumado a una baja tasa de crecimiento en el resto del mundo es un potencial efecto negativo desde el punto de vista del ciclo económico para los Estados Unidos. De hecho, uno de los aspectos que remarca la Reserva Federal es que uno de los componentes del Producto Bruto Interno de Estados Unidos que ha crecido menos o que tiene más dificultades son justamente las exportaciones. Entonces, en una economía mundial de demanda frenada y con un dólar fuerte, eso eventualmente puede suponer a mediano plazo un freno para la economía norteamericana. De allí que, a nuestro modo de ver, lo que tenemos que mirar para las futuras decisiones de la tasa de interés es no solo lo que pasa en Estados Unidos, que como dijimos todavía da muestras de estar en una fase profunda de moderación, pero de firmeza en el ciclo económico, sino si el resto del mundo sigue en esta situación de crecimiento prácticamente nulo, como es por ejemplo el caso de Europa o Japón, o de desaceleración como ocurre en China y otros mercados emergentes. Si esa situación continúa, entonces es posible que encontremos nuevas reducciones en la tasa de interés en Estados Unidos, sobre todo para evitar un exceso de apreciación del dólar frente a otras monedas. O sea que ese va a ser el factor decisivo hacia los próximos movimientos en la Reserva Federal. Hay que tener en cuenta que dos de los integrantes del Comité de Política Monetaria, si bien son una minoría, una franca minoría frente al resto que votaron afirmativamente por esta decisión, votaron en contra, y votaron en contra en el sentido de mantener la tasa de interés en el nivel que estaba antes. O sea que realmente por los datos económicos de Estados Unidos no había motivos para esta baja. Esto tiene que ser una señal desde el punto de vista
de los instrumentos de renta fija, que en general están valuados suponiendo bajas mucho más agresivas en la tasa de interés, que realmente a nuestro entender solo se darían si el resto de la economía mundial, por ejemplo los países industrializados, entran en una situación de franca recesión y la fortaleza del dólar puede terminar afectando mucho a Estados Unidos. Si el resto del mundo se estabiliza y empieza a crecer, entonces muy probablemente este ciclo de baja de tasas de interés empiece a frenarse y posiblemente se interrumpa con alguna baja adicional, pero poca cosa más. Veamos entonces, dado puestos estos elementos sobre la mesa, veamos entonces cómo se desempeñan estas variables en el futuro para tratar de detectar cuál va a seguir siendo el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos.